Bien, mis estimados estudiantes, sean ustedes muy buenas noches, bienvenidos a su primera clase. Permítanme presentarme, mi nombre es Rocío Rezabala y en lo que va del periodo voy a estarles dando el acompañamiento en lo que es el área de matemáticas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud a lo largo de la clase, pueden levantar la manito y hacerme la consulta respectiva. Además, mis estimados estudiantes, les voy a pedir, buenas noches nuevamente con todos. Les voy a pedir de favor que siempre me ayuden con sus micrófonos. Ya solo en el caso de que tengan alguna pregunta los activan para evitar de pronto algún malestar en el transcurso de lo que va la clase. Tal vez antes de iniciar, ¿tienen alguna pregunta adicional? Liliana Alcibar, dígame. Lice, pero usted no puede tener el mando ahí, poner, o sea, que cuando abre algún compañero el micrófono, usted bloquearle o bloquearle solamente cuando ellos quieran hablar, que alcen la mano y así mismo le toma usted la palabra, porque si no, no se escucha bonito en toda la clase. Muy buena observación. Para mañana o para la siguiente clase, ya que yo tenga con ustedes, voy a ver esa opción, ¿listo? Por ahora ya está configurado así y vamos a tratar de llevarlo esta clase al menos de esta manera. Ya como saben, Genaro, muy buenas noches, bienvenidos. Como saben, la asistencia no es obligatoria, pero sí es muy importante contar con su presencia. Nelly, muy buenas noches, bienvenidos. Listo. Vamos a empezar entonces. Listo, mis estimados estudiantes. Ya, vamos a empezar ahora con un tema que tiene que ver más con algo teórico, con algunas de las propiedades de los números reales con exponente entero. ¿Qué quiere decir un número real con exponente entero? Un número cuyo exponente no tenga parte decimal. Fernanda, dígame, mi estimada. Fernanda estaba levantando la manito, dígame que le puedo ayudar. Dicen, disculpe, aplasté mal. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. El índice de contenidos tiene que ver con las potencias, algunas propiedades de las potencias y algunos ejercicios de ejemplificación. Cuando nosotros hablamos de ejercicios de potencias, siempre vamos a tener en cuenta dos aspectos, bueno, de hecho, tres aspectos que son muy importantes. La base y el exponente. ¿Qué representa la base? La base representa el número que voy yo a multiplicar tantas veces como me pide el exponente. Por ejemplo, en este caso tengo un ejercicio de base 4 y exponente 3, o 4 elevado al cubo. ¿Qué significa? Que mi 4 como base va a obedecer el número de multiplicaciones que me solicita el exponente. Entonces, si tengo un exponente al cubo, significa que mi 4 se va a multiplicar 3 veces. 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener en cuenta también el signo, y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con los exponentes. Ahora vamos a saltarnos a las propiedades de las potencias. Potencia, exponente es la misma terminología. ¿Qué nos dice la primera propiedad? El producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Y aquí tenemos nosotros algunos ejemplos bastante claros. ¿Qué nos dice? El producto de dos potencias con diferentes bases. ¿Aquí tenemos producto? Sí, producto le llamamos a la multiplicación de dos potencias. Aquí tenemos potencia 1, acá tenemos potencia 2, con diferentes bases. Las bases no tienen similitud alguna porque en el primer término tengo
mi base 5 y en el segundo tengo mi base 2. ¿A qué va a ser igual esto? Al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. ¿Qué significa cuando me dice al producto de sus bases? A la multiplicación de sus bases siempre manteniendo el mismo exponente. Entonces, el producto de estas bases resulta 5 por 2, 10. ¿Y qué vamos a hacer? Mantener el mismo exponente. En este tipo de ejercicios vamos a multiplicar la base y mantener el exponente. En el siguiente, de igual manera, cumple la condición para que pertenezca a este grupo. Tenemos el producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes. 3 por 5, 15. Y vamos a conservar el exponente de 3. Vamos con el siguiente, también cumple la condición de ser diferentes sus bases y sus exponentes iguales, por lo tanto vamos a multiplicar sus bases y conservar sus exponentes. 6 por 8, 48, elevado a la 6, porque lo que hacemos es conservar los exponentes. Vamos al siguiente, tenemos 3 por 5, 15, y conservamos su exponente. ¿Listo? 15 elevado a la 4. Y esto es lo que tiene que ver con la primera propiedad. Vamos con la segunda propiedad, que nos dice la división de dos potencias. Aquí tenemos división de dos potencias, sí, con diferentes bases. Sus bases son diferentes, correcto, porque en el numerador tenemos el 12 y en el denominador tenemos el 4. ¿A qué va a ser igual? A la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. Aquí va a ser igual a la división de sus bases, es decir, la división de la base del numerador con la división de la base del denominador. 12 dividido para 4. Si yo divido 12 para 4 me da a 3. 3, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a mantener el mismo exponente, ¿no es cierto? Entonces, en el primer ejercicio me queda 3 elevado al cuadrado. Vamos al siguiente. Me dice 36 elevado a la 7 dividido para 6 elevado a la 7. ¿Qué me dice la propiedad? Que voy a dividir sus bases y conservar el exponente. Entonces, 36 dividido para 6 es a 6. 6 elevado a la 7. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice 10 elevado a la 6 dividido para 2 elevado a la 6. 10 dividido para 2 me da a 5 elevado a la 6. Aquí tenemos nosotros un ejercicio que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando ahorita. El primer ejercicio que me dice 7 elevado al cubo por 2 elevado al cubo y por 3 elevado al cubo. El ejercicio B, 2 elevado al cubo por menos 2 elevado al cuadrado por menos 2 elevado al cuadrado. Y el literal C nos dice 5 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 7 elevado al cuadrado. Aquí podemos ver que estamos hablando de un producto con bases diferentes y exponentes iguales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ir desarrollando en el literal A? ¿Cuál ejercicio tenemos? 7 elevado al cubo por 2 elevado al cubo y por 3 elevado al cubo. ¿Qué nos decía en esta propiedad? Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar sus bases y conservar su exponente. Entonces, si nosotros multiplicamos las bases 7 por 2 y por 3, ¿de dónde salen estos valores? De la base de cada potencia. ¿Se dan cuenta? Me sale de la base de cada potencia. 7 por 2 por 3 y elevado a la única potencia, que es la potencia 3, porque se conserva la potencia de cada término. Y cada término tiene la potencia cúbica. ¿Qué vamos a hacer? A multiplicar lo que tenemos dentro del paréntesis. Vamos a multiplicar todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Y decimos 7 por 2, 14. Y 14 por 3, 42.
Aquí ya. Listo, aquí tenemos entonces 42 elevado al cubo es igual a, ¿qué tenemos aquí? Un ejercicio de potencias. ¿Qué significa mi base? El número de veces que va a ser multiplicada, ¿no es cierto? Entonces, el 3 me está diciendo que voy a multiplicar 3 veces el 42, ¿no es cierto? Y 42 por 42 me da 1764. Por 42 me da 74.088. Ustedes pueden ir realizando también y verificando que quede esa respuesta. La siguiente, por favor, me ayuda. En el siguiente ejercicio tenemos 2 elevado al cuadrado por menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí también? Multiplicar las bases, ¿no es cierto? Y conservar el exponente. 2 por menos 2 me da menos 4 elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A 16. ¿De dónde sale ese 16? Pues resuelvo este ejercicio. ¿Qué significa el menos 4 elevado a la 2? Que voy a multiplicar menos 4 por menos 4 me da 16 positivo. ¿Ya? Vamos con el último ítem que me dice 5 elevado al cuadrado y bueno, ya todos los términos que habíamos visto antes. Entonces vamos a tomar únicamente sus bases para que sean multiplicadas y elevadas al único exponente 2. Se multiplican sus bases y se conserva el exponente. Recuerden, siempre se multiplican sus bases y se conserva el exponente. Entonces, si multiplicamos todos estos valores, nos dan 420 elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar 420 por 420 y me va a dar finalmente 176.400. Podemos ir resolviendo estos ejercicios únicamente con la aplicación de las propiedades. Ahora hemos tenido la propiedad que nos dice cuando existe el producto de bases diferentes y exponentes iguales. ¿Qué vamos a hacer? Se multiplican las bases y se conserva el exponente. Bien, tenemos otra propiedad que nos dice el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base, siendo su exponente la suma de los exponentes. Esta propiedad es bastante sencilla. Para que exista producto, significa que hay una multiplicación, ¿cierto? El producto de dos potencias con iguales bases, tenemos iguales bases, pero diferentes exponentes. Entonces aquí conservamos la base y sumamos los exponentes. Conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, aquí mi base es 4, la conservo y sumo los dos exponentes. 4 más 5. 5 más 6, perdón, es 11. Vamos con el siguiente, 3 elevado a la quinta por 3 elevado a la cuarta. Voy a conservar su base y sumo sus exponentes. 5 más 4, 9. Entonces nos queda 3 elevado a la 9. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? La división de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a ¿qué? A la misma base, siendo su exponente la resta de los exponentes. Entonces tenemos aquí una división de dos potencias, ¿no es cierto? ¿Es división? Sí, tiene numerador, tiene denominador. ¿Sus bases son iguales? Sí, son iguales. Entonces ya se puede aplicar esta propiedad y lo que vamos a hacer es a conservar su base, conservamos su base y restamos sus exponentes. ¿Listo? 4 elevado a la 12 dividido para 4 elevado a la 2. Vamos a conservar su base de 4 y restamos
12 menos el exponente del denominador. 12 menos 2 me da 4 elevado a la 10. Con el siguiente, de igual manera, vamos a conservar su base, que en este caso es 8. Conservamos su base y restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador. 7 menos 3 me da 8 elevado a la cuarta. Vamos con el último, tenemos dos exponentes, sí. Es división, correcto, porque existe en el numerador y en el denominador valores. Tienen bases iguales, también tienen bases iguales. Aplicamos la propiedad 5. Vamos a conservar la base que es de 5 y vamos a restar los exponentes. 6 menos, en este caso sería 5. Bueno, aquí solo hay que cambiarle el exponente, ¿ya? 6 menos 5 me va a dar igual a 5 elevado a la unidad. ¿Listo? Aquí hay que corregir este exponente. Vamos a ver también algo de operaciones con potencias. ¿Qué nos dice? A la hora de resolver operaciones combinadas, el orden de resolución es el siguiente. Primero vamos a empezar con los paréntesis. Mientras se resuelvan los paréntesis más interiores, va a ser mejor. Después vamos a las potencias, luego las multiplicaciones, las divisiones, las sumas, las restas y finalmente el resultado. Vamos a ver un ejemplo de otra propiedad que nos dice la potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción inversa. Aquí ya estamos viendo ejercicios de potencias, pero con fracciones. Entonces, la potencia negativa de una fracción. Aquí tenemos un producto de potencias fraccionarias. Sí, tenemos el primer término, el signo que denota producto o multiplicación, que es por, y la otra potencia. Pero esta potencia ya es una potencia negativa y nunca podemos trabajar un ejercicio en este tipo de potencias cuando tienen un término en negativo. Necesitamos de manera obligatoria convertirlo a positivo y para ello únicamente podemos ocupar esta propiedad que nos dice cuando nosotros tenemos una potencia con exponente negativo, vamos a invertir su numerador y su denominador. ¿Qué significa invertir? Lo que está en el numerador pasar al denominador y lo que está en el denominador pues subir al numerador y automáticamente ya obtenemos nosotros una potencia positiva. Entonces, en el primer término no tenemos nada que hacer porque ya está dado con una potencia positiva. Vamos al segundo. Aquí sí tenemos que invertir el término, ¿ya? Hablábamos de invertir, que subíamos, si se dan cuenta aquí, el 3, que en la parte de arriba actúa como denominador, pasa a ser acá el numerador, ¿listo? Y el 2 acá está siendo el numerador y pasa a ser el denominador. Siempre en un ejercicio de potencia fraccionaria vamos a tener el numerador y bajo la raya de fracción el denominador. En la parte superior derecha el exponente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Invertir su base, invertir su numerador por el denominador y automáticamente ya obtenemos un exponente positivo. Vamos en el siguiente ejemplo, tenemos el producto de dos potencias de igual exponente es igual al producto de sus bases elevado a dicho exponente. ¿Tenemos el producto de dos potencias de igual base? Sí. Aquí tenemos dos ejercicios fraccionarios de potencias de igual base. También tenemos igual exponente, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser igual a la multiplicación de estos productos, tanto
del numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Entonces 2 por 3 va a ser 6, dividido para 3 por 2, 6. ¿Listo? ¿Elevado a qué? Al exponente. En este caso es 2. Vamos a conservar el exponente. ¿Ya? Y aquí vamos a simplificar 6 para 6 a 1. 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Que me va a dar siempre la unidad. Cualquier ejercicio de potencias cuya base sea 1, no importa a la potencia que esté elevado, siempre va a dar la unidad. Y vamos con una de las últimas propiedades. Una potencia elevada a otra potencia es igual a otra potencia que, primero, tienen la misma base. Y segundo, el exponente es el producto de los dos exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Una potencia, esta es una potencia, ¿no es cierto? 2 elevado al cubo ya es una potencia, pero está elevado a otra potencia, que es el 2. Entonces, aquí nos dice que el exponente, vamos a conservar la base, ¿no es cierto? Porque es la única base que tenemos, pero el exponente necesitamos multiplicar tanto el exponente que está dentro del paréntesis como el exponente que está afuera. Entonces tenemos 3 por 2 es igual a, mi base me queda de 2 y lo elevo a la sexta. ¿Listo? Aquí es igual a 64. ¿Por qué es igual a 64? ¿Qué me indica un exponente siempre? El número de veces que voy a multiplicar el 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a multiplicar 6 veces el 2, digo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2 son 64. Dentro de la historia de la sierra, nosotros que poco a poco el desarrollo de... Listo, mis estimados estudiantes. Aquí también tenemos otro ejercicio de potencia con qué? Con exponente negativo, ¿no es cierto? Tenemos un ejercicio de potencia con exponente negativo y otro ejercicio que también tiene que ver con exponente negativo. La diferencia es que aquí está en término algebraico, en términos que tienen numerador y denominador, y el primero es un término simple. Vamos a ver para cada caso. Por ejemplo, en el literal A tenemos 3 elevado a la menos 5. Y la propiedad que me decía cuando tengo un término, un ejercicio de potencia elevado al exponente negativo, tengo que necesariamente invertir sus términos. El numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador, ¿no es cierto? Vamos a trabajar de esta manera. Entonces, siempre que nosotros vemos un término solito que no tiene denominador y para efectos de realizar un ejercicio como estos necesitamos invertir, tenemos que tener en cuenta que cualquier número tiene como denominador la unidad. Nunca se lo escribe, pero para efectos de hacer este ejercicio siempre vamos a tomar la unidad porque así es como se representa. Entonces, 3 elevado a la menos 5. Yo necesito invertir los términos para obtener mi número positivo. Entonces vamos a obtener 1. Se supone que debajo del 3 está la unidad, como les dije, cuando uno se encuentra solito, por defecto se encuentra la unidad inmerso, aunque no se lo escriba. Entonces, en el denominador está la unidad, yo paso a mi numerador. Y bajo el 3 que está como numerador y automáticamente mi 5 ya pasa a ser positivo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 1 dividido para 243. ¿De dónde sale este 243? De la multiplicación de mi ejercicio exponencial. ¿Qué significa este 5? El número de veces que voy a multiplicar mi base. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico el 3 5 veces, me da un total de 243. Ya, vamos con el literal B. Aquí tenemos también un ejercicio fraccionario
con exponente negativo. No podemos trabajar con un exponente negativo. Lo que hacemos es invertir los términos internos. Lo que está en el numerador pasa al denominador y viceversa. Entonces ya no va a ser 5 medios, sino 2/5. Y automáticamente mi 3 ya no es negativo, sino positivo. ¿Listo? Entonces aquí únicamente, ¿qué vamos a hacer? Estamos multiplicando. ¿Qué me dice aquí mi 3? Que este término voy a multiplicarlo 3 veces. Entonces tomo 2/5 por 2/5 y por 2/5. Cuando tengo igual base, ¿qué hacíamos? Conservábamos tanto su numerador como su denominador. ¿Ya? Entonces tenemos 2 elevado al cubo dividido para 5 elevado al cubo. Se eleva al cubo tanto el numerador como el denominador. 2 elevado al cubo, si realizamos la multiplicación, nos da 2 por 2, 4 por 2, 8, dividido para 5 elevado al cubo. Si multiplicamos el 5 3 veces, nos da 5 por 5, 25, y ese 25 por 5 nos da 125. ¿Listo? Mis estimados estudiantes, ahorita les voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartirles la plataforma. La primera actividad que van a realizar es el foro. Le dan clic sobre la palabra foro, donde ustedes van a la primera pregunta, ¿sí? A ver, ¿quién me va a responder? Me va a decir el nombre y me... Bien, mis estimados estudiantes, aquí tenemos la unidad 1. Ingresamos a la unidad 1. La primera actividad que deben desarrollar es el foro, que es una pregunta a la cual deben dar respuesta. A ver, adelante. Y aquí tenemos el foro, que dice cuáles son las propiedades de los números naturales, reales y radicales. Le dan clic en responder y deben investigar a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta, colocan su respuesta y le dan clic en enviar al foro. Y hasta ahí llegó su trabajo. Posterior a ello nosotros vamos a estar calificando. Traten de parafrasear, por favor, no copiar textualmente. Ahora también tienen que realizar lo que es el video interactivo H5P y después ya vamos a subir también la clase el día de mañana. Tenemos también el cuestionario de las preguntas de la clase. Vamos a comenzar el intento. A ver, ¿qué tenemos en la primera pregunta? La primera pregunta nos dice, la potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción. En la actualidad se los considera como un continente aparte. Por eso la compañera de ciencia. ¿Qué será equivalente, continuo o inverso? En este caso también es Inverso. Inversa, ¿no es cierto? Porque tenemos que invertir los términos. Muy bien. Una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de sus exponentes. ¿Eso será verdadero o falso? Y la otra compañerita que nos mencionó. Verdadero. Verdadero. Muy bien, mis estimados estudiantes. Verdadero. Tienen que dar clic en terminar intento. A ver, tiene corrección a Karina. Enviar todo de Yo terminar, sí la enviar pregunté todo de si terminar y tenemos listo. reto. Siempre, perdón, un segundito nomás. Siempre tienen que ver hasta que les salga la calificación. ¿Ya? Ya, ahora sí, díganme. Los tres compañeros les voy a... Eso de ahí tenemos que realizarlo, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que realizar, a ver, veamos. En todas las materias tienen que realizar lo mismo. Por ejemplo, estamos en matemáticas, ¿no es cierto? Para todas las materias es lo mismo. La unidad 1 se aperturó ayer y se cierra el 9 de octubre a las 23 horas con 59 minutos. Ustedes tienen para
realizar cambios, enviar tareas, hacer cuestionarios, los videos H5P, las preguntas de la clase en vivo. En la unidad Por el 1, movimiento de las placas tectónicas, Dice, ¿verdad? preguntita. claro, dígame. eh, yo, yo pasé con usted, o sea, pasó ser mi tutora este año que culminó. Y ahorita como estamos en bachillerato, tengo un inconveniente. ¿Qué O sea, no, inconveniente? verá, no sé si será de actualizar el correo que enviaron cuando se inscriben. Yo no borré nada del correo anterior. Ahorita que quiero ingresar, no puedo ingresar, si me entiende la plataforma. Claro, verá, me imagino que su tutora ya le hizo llegar las credenciales de acceso, el correo y la contraseña. ¿Ya? ¿Sí le llegó ese mensaje? Con el Sí, mensaje pero- ya. Entonces ahí tiene que vincular la cuenta con esos datos que le envió. Y Ay, ella va a poder ingresar. Rosita. O sea, tengo que vincular otra vez la cuenta. Sí, sí, tiene que vincular otra vez. Sí, Alexandra. Porque supuestamente dice que es el mismo correo anterior. Intentemos así, ¿ya? Y en el caso de que no haya, me puede escribir. Usted sí tiene mi número, si ha sido la tutora del periodo anterior. Sí, ya igualmente le escribo cualquier cosa. Listo, Alexandra. Bien, mis estimados estudiantes, esto es lo que tenemos que resolver en mi materia, el foro, el video interactivo, que es un video de 7 minutos aproximadamente. Ahí tenemos la grabación de la clase que va a estar disponible a partir de mañana. El cuestionario de las preguntas de la clase que acabamos de resolver. Tenemos una tarea, otro video interactivo. La clase solo tienen que verla y no tienen que resolver nada. Y otras preguntas de la clase en vivo. Y con eso se termina la unidad 1. Se cierra esta unidad y empieza la unidad número 2. ¿Listo? Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan una excelente noche, un fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Hasta Ok, luego. dicen que pase bonita Que noche. tengan una bonita noche. Ya. Chao, compañeros. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches con todos.